Buenos días, muchachos. Este día vamos a revisar el tema de lesión intersticial. Espero que les sea de utilidad. Durante la clase, pues iré haciendo algunos señalamientos que, por ejemplo, algo importante, alguna definición que ustedes deban ir a buscar, algún signo en especial, para que puedan estar continuamente revisando el video y puedan ir a consultar lo que se les pide para que puedan completar su información y les quede un poquito más claro. Vamos a iniciar con la lesión intersticial. En primer lugar, recordaremos qué es el tejido intersticial. Este se define como un tejido conectivo que sirve de sostén a las vías aéreas, a los vasos, nervios y ganglios linfáticos, que, como les decía, podemos imaginarnos como una fina red. Una fina red que está formando también parte de las pleuras y que está formando parte de las fisuras pulmonares. Recordaremos también que en el pulmón tenemos la parte que es la vía aérea, que está conformada pues por la tráquea, los bronquios principales, los bronquiolos respiratorios, así hasta llegar hasta el acino pulmonar, y eso es donde circula el aire. Fuera de esta, pues se encontrará el tejido intersticial que mantiene unido precisamente a la vía aérea junto con la vascularidad, ¿verdad? Ya sean arterias, venas, linfáticos, incluso hasta ganglios, que le dan ese tejido de sostén como un soporte formando una fina red. El tejido intersticial que rodea al alvéolo forma dos compartimentos anatómicos distintos. El primero es delgado, que sirve para la transferencia de gases, y el segundo es más grueso, que funciona como soporte mecánico de los alvéolos, un compartimento para la transferencia de líquidos y un sitio para distintas células que contribuyen a la función alveolar. La porción gruesa de ese intersticio contiene tejido conectivo y varios tipos celulares, formada por una matriz de proteoglucanos que contienen fibras elásticas y pequeños fascículos de colágeno que le brindan el soporte a los capilares. Estas fibras se continúan con el tejido fibroelástico de la pleura, de las vías aéreas y de los tabiques interlobulillares. El intersticio determina la formación de una estructura de soporte de tejido conectivo tridimensional y compleja que conecta los diferentes compartimentos anatómicos del pulmón. Aquí estamos viendo entonces el tejido intersticial, que es un soporte para el pulmón, que es elástico, que se encuentra rodeando a la vía aérea y que también mantiene unidos a la vascularidad y los linfáticos, que forma parte de las pleuras y que también forma parte de las fisuras pulmonares. Las lesiones intersticiales se pueden clasificar en dos grupos, localizadas y las infiltrativas difusas. Dentro de las localizadas las podemos dividir en dos, las únicas, que están formados por el nódulo pulmonar solitario y la masa pulmonar, o múltiples, que serán nódulos pulmonares múltiples, ¿verdad? O masas pulmonares múltiples. En cuanto a las lesiones infiltrativas difusas, nosotros podemos englobarlas en tres tipos de patrones, dependiendo de la distribución y la forma que vaya adquiriendo ese líquido. Y los podemos clasificar en miliar o micronodular, un patrón lineal, patrón en panal de miel o reticular, patrón retículo nodular y patrón mixto. Repito, la lesión intersticial se puede clasificar en dos grupos, las lesiones localizadas, es decir, aquellas que están en una parte específica del pulmón, pudiendo ser únicas o múltiples, o más bien, y la segunda, difusas infiltrativas, en donde estas lesiones se caracterizan por afectar ambos lóbulos pulmonares y van a adquirir un patrón o pueden adquirir un patrón de tipo miliar o micronodular, un patrón lineal, un patrón reticular, un patrón retículo nodular y un patrón mixto. Observen estas dos imágenes
de proyecciones posteroanteriores de tórax. En la primera imagen, lesión intersticial localizada, nosotros podemos observar esta imagen en el pulmón derecho. Si nos damos cuenta, está localizado en una parte del pulmón. Vamos a ir viendo posteriormente sus características, pero está localizada en una parte específica del pulmón. Por eso es una lesión intersticial localizada. En cambio, la lesión intersticial infiltrativa difusa está afectando ambos pulmones. Si ustedes recuerdan en clases anteriores, para poder valorar la vascularidad o el intersticio pulmonar cuando está ocupado por líquido, decíamos que vamos a dividir nuestro pulmón en tercios y que esa densidad líquido que nos llamaba la atención no debe de abarcar o no debe de llegar a los tercios externos del pulmón ni en los ápices. Y aquí lo estamos viendo, está ocupado por líquido todo el pulmón y ambos pulmones, ¿verdad? Entonces, eso es lo que caracteriza las lesiones intersticiales infiltrativas difusas. Líquido que se distribuye en ambos pulmones, como está formando una fina red ese tejido intersticial, se distribuye incluso hasta el tercio externo y ápices pulmonares. Nos vamos a enfocar ahorita en la lesión intersticial de tipo localizado. Vamos a estudiar entonces las características del nódulo pulmonar solitario y posteriormente las características de la masa pulmonar, que son lesiones localizadas. ¿Qué le vamos a estudiar a un nódulo pulmonar solitario para saber si es de tipo benigno o maligno? Esto es de acuerdo a las características por imagen. Recuerden que lo que más nos va a ayudar para saber si una lesión es benigna o maligna, o lo único que nos va a decir exactamente es la toma de biopsia. Pero vamos a analizar entonces las características de este nódulo pulmonar solitario por imagen. Tenemos que lo que vamos a estudiar a cada uno de estos nódulos es su forma, su tamaño, su contorno, la localización, si tiene calcificaciones, el tipo de crecimiento que ha tenido y si tiene cavitación. Entonces, al nódulo pulmonar solitario lo podemos describir como una lesión redonda u oval con densidad líquido, menor de 4 centímetros, es decir, entre 1 y 4 centímetros, con un contorno que puede ser redondeado, lobulado o umbilicado. Ese nódulo puede estar cavitado, presentar calcificaciones o tener pequeñas lesiones satélites. Tenemos esta teleradiografía de tórax, muchachos. Y dentro de esta teleradiografía de tórax existe un nódulo pulmonar solitario. Si ustedes van evaluando la teleradiografía de tórax como vimos en clases anteriores, es decir, tomando en cuenta partes blandas, estructuras óseas, diafragma, senos pulmonares, ilios, pulmones y mediastino, podrán encontrar el nódulo pulmonar solitario. ¿Alguno ya lo encontró? Pues podemos verlo, ¿verdad?, en el seno costo diafragmático derecho. Este es el nódulo pulmonar solitario. Si se dan cuenta, es una lesión aparentemente de una forma oval, con densidad líquido, menor a 4 centímetros, y veremos más adelante algunas otras características. Pero de antemano se ve una lesión aparentemente delimitada. Aquí está el nódulo pulmonar solitario. Entre otras características del nódulo pulmonar solitario es que es una lesión que habitualmente está rodeada de aire, excepto cuando contacta con la pleura. 2/3 partes de su circunferencia están rodeadas por aire. Es una lesión que en su mayor parte está rodeada por aire. Aquí tenemos un acercamiento
de este nódulo pulmonar solitario, vemos, volviendo a repetir sus características, el nódulo pulmonar solitario es una lesión que mide entre 1 y 4 centímetros, que tiene una densidad líquido, que puede tener una forma redondeada, oval o umbilicada, que puede tener calcificaciones, que puede tener cavitaciones, que en su mayoría está rodeado por aire. Otra cosa que hay que tomar en cuenta es que varía en cuanto a la descripción del autor, las características del nódulo, sobre todo en cuanto al tamaño. Algunos autores manejan que se considera nódulo pulmonar solitario cuando esa lesión mide menos de 4 centímetros y hay autores que lo consideran hasta 6 centímetros. Para nuestra clase y para que no nos se hagan bolas, vamos a tomar en cuenta que el nódulo pulmonar solitario va de 1 a 4 centímetros y consideraremos masa aquellas lesiones mayores a 4 centímetros. Este es un ejemplo de una lesión localizada, un nódulo pulmonar solitario. ¿Por qué? Porque es una lesión única, ¿verdad?, en el pulmón. Vamos a ver sus características. ¿Es una lesión única? Sí. ¿Tiene una forma en especial? Si somos atentos, tiene una forma como multilobulada. En cuanto a densidad, no es completamente líquida, porque vemos en su interior esta densidad de aire que nos pudiese estar hablando ya de la presencia de una cavitación. Cuando nosotros, o el chiste de ir viendo las características del nódulo pulmonar solitario, es saber si tiene las características de un nódulo que se vaya hacia lo benigno o hacia lo maligno. Y entonces nos va a permitir llevar al paciente o indicarle otro tipo de estudios al paciente para que esas características del nódulo puedan ser más específicas y saber si es benigno o maligno. Para saber también a quiénes se les va a tomar biopsia o a quiénes se les debe tomar biopsia. Aquellos que a lo mejor no sea necesario, pero sí sea necesario un seguimiento. Entonces, vamos a reunir todas estas características del nódulo pulmonar solitario para saber qué vamos a recomendarle al paciente. Va a ser importante que ustedes lean en sus libros de radiología las características de un nódulo pulmonar solitario benigno y las características del nódulo pulmonar solitario maligno. En general les puedo decir que las lesiones benignas, que yo siempre les digo para que se les quede mejor, que son las más bonitas ¿en qué aspecto? Que tienen una forma que yo puedo delimitar bien, es decir, redonda, oval, unos bordes bien definidos, que tiene una densidad líquido homogéneo, que sus bordes están bien delimitados, quizás puedan tener algunas calcificaciones de características benignas que las vamos a ver en la siguiente diapositiva. En cambio, las características del nódulo maligno, para que se acuerden, también son nódulos feos. ¿Por qué nódulos feos? Pues porque tienen lo contrario a lo benigno. Es decir, no tienen una forma definida o se ve muy irregular. Su densidad líquido no es homogénea. Pueden tener calcificaciones con una distribución característica. Calcificación en el nódulo pulmonar solitario. Aquí les coloqué unos ejemplos de el tipo de calcificaciones que podríamos encontrar en el nódulo pulmonar solitario. Hay algunas que por su distribución y forma se van o pertenecen a las características del nódulo pulmonar benigno y otras que pertenecen a las características del nódulo pulmonar maligno. Entonces, en cuanto al tipo de calcificación, tenemos que las calcificaciones de tipo benigno son aquellas que están dentro del nódulo pulmonar solitario, que son múltiples, pero que están en la parte central del nódulo. Por eso se les llaman calcificaciones centrales.
Existen